Buenos días, iglesia. Me alegra estar aquí con vosotros en esta mañana y sobre todo saludar a los que vienen por primera vez y saludar especialmente también a Ami y a Daniel. Son aquellos muchachos que fui a casar hace un mes y me alegra que siguen juntos todavía. Están ahí, así que hicimos buen trabajo. Mirad, hace unos años se realizaron una serie de encuestas en España acerca de con cuánta asiduidad la gente leía la Biblia. Se hizo la encuesta en varios países de Europa, países occidentales, en cuanto a la lectura de la Biblia. Y este estudio situó a España, adivinar dónde, en el último lugar. En el último lugar. Solamente el 20% de los españoles afirmó haber leído la Biblia durante el año anterior, con un contraste como, por ejemplo, con los Estados Unidos, donde también se hizo la encuesta, en el que el 75% de la gente afirmaba que había leído la Biblia durante el año anterior. Y es que la respuesta o la situación es que muchos encuentran difícil la lectura de la Biblia porque no saben dónde empezar a leer las Escrituras y no saben bien cómo leerlas. Así que bueno, por eso en diciembre como iglesia repartimos un plan de lectura que creo que estamos siguiendo bastantes y eso me anima muchísimo y espero que estemos todavía ahí después de estos 5 meses, ya hemos llegado casi a la mitad de este plan de lectura. Así que, como en general no hay una cultura acerca de la Biblia, hay muchas personas que hablan y que utilizan refranes o dichos populares y no saben que el origen de esos refranes están en las Escrituras. Por ejemplo, vamos a leer, o voy a deciros uno. Lo único que ha hecho ha sido lavarse las manos. ¿A qué se refiere eso? Al momento en el que Pilato se lava las manos, ¿no? ¿Y qué significa lavarse las manos? Quitarse toda responsabilidad respecto a algo. Esto hay mucha gente que lo sigue utilizando en el día de hoy. Esta no es muy complicada. Este tío es un Judas. ¿Eso qué significa? Que es un traidor, que está en el grupo, pero que en algún momento te va a traicionar. Esta no la tenía apuntada, pero me he acordado ahora que en Guatemala, cuando uno viaja y van varias personas en un autobús o en un coche, en una camioneta, y de repente se estropea el motor, se estropea la rueda, pasa no sé qué, dicen, ¿quién es el Jonás aquí del grupo? ¿No? Porque Jonás, cuando iba de camino a Tarsis, también empezó a pasar de todo, tormenta, la barca hizo agua, etc. Entonces, ¿quién es el Jonás? Luego también otro dicho popular que también se ve todavía en películas, se ve en series, en conversaciones. Cuidado con esta persona, porque es un lobo disfrazado ¿de qué? Disfrazado de oveja. Este dicho tiene su origen en Mateo capítulo 7, versículo 15, cuando Jesús dice, cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cuál es el significado? Que una persona que tiene una apariencia buena, en verdad, su corazón o sus deseos, sus intenciones son malas. Esta os la dije hace mucho tiempo, pero a mí me hace gracia y la recuerdo de cuando era pequeño. Llorar como una Magdalena. Y yo ya expliqué eso la otra vez, pero a mí me hacía mucha gracia. Y yo, como no entendía, me imaginaba una Magdalena, un cupcake, ¿vale? Llorar como una Magdalena. No tiene que ver con eso, tiene que ver con el momento en el que María Magdalena, María de Magdala, llega a la tumba de Jesús y como la tumba está vacía, ella se pone a llorar desconsoladamente hasta que Jesús aparece ahí y habla con ella. Pero eso sería llorar como una Magdalena, ¿no? Llorar desconsoladamente. Y bueno, al ir a Eclesiastés capítulo 10, también encontramos 2 dichos populares, aunque este primero no se utiliza mucho en España, pero en nuestro país vecino, en Francia, sí que lo usan bastante. Es un dicho popular, aunque aquí se ha sustituido por una mosca en la sopa. Pero en Eclesiastés capítulo 10, versículo 1, habla de una mosca en el perfume. Una mosca en el perfume. Es decir, algo que está buenísimo, que es genial, que es increíble, pero hay algo pequeñito que ha venido a arruinar y a estropear eso. Hay otro, que este sí que lo utilizamos, ¿no? Y sobre todo con los niños pequeños. Es que me lo ha dicho un pajarito. El pajarito no es Chávez hablándole a Maduro. Los venezolanos tranquilos con eso. Este dicho se utiliza todavía y está en Eclesiastés capítulo 10 y versículo 20. Vamos a ver más tarde qué es lo que significa. Y como vamos a ver en Eclesiastés 10, la sabiduría no se pierde de golpe. A veces se pierde por una decisión tonta. Y es que por un pequeño error puede arruinar una gran vida. Vamos a leer el capítulo 10. No está en la pantalla, así que prestad atención, por favor. Eclesiastés capítulo 10. No está en la pantalla, pero lo tenéis en la Biblia. Vamos allá. Dice así, las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista
de mal olor. Un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. El corazón del sabio lo guía hacia la derecha y el corazón del necio hacia la izquierda. Aun cuando el necio ande por el camino, le falta entendimiento y demuestra a todos que es un necio. Si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. Hay un mal que he visto bajo el sol, como error que procede del gobernante. La necedad colocada en muchos lugares elevados, mientras los ricos se sientan en lugares humildes. He visto siervos a caballo y príncipes caminando como siervos sobre la tierra. El que cava un hoyo cae en él, y al que abre brecha en un muro lo muerde la serpiente. El que saca piedras puede lastimarse con ellas, y el que raja leños puede lesionarse con ellos. Si el hierro está embotado y él no ha molado su filo, entonces tiene que ejercer más fuerza. La sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Si la serpiente muerde antes de ser encantada, no hay ganancia para el encantador. Llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio, mientras que los labios del necio a él consumen. El comienzo de las palabras de su boca es insensatez, y el final de su habla perversa locura. El necio multiplica las palabras, pero nadie sabe lo que sucederá. ¿Y quién le hará saber lo que ha de suceder después de él? El trabajo del necio lo cansa tanto que no sabe ir a la ciudad. ¡Ay de ti, tierra, cuyo rey es un muchacho y cuyos príncipes banquetean de mañana! Bienaventurada tu tierra, cuyo rey es de noble cuna y cuyos príncipes comen a su debida hora, para fortalecerse y no para embriagarse. Por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa. Para el placer se prepara la comida y el vino alegra la vida y el dinero es la respuesta para todo. Ni aun en tu recámara maldigas al rey, ni en tus alcobas maldigas al rico, porque un ave de los cielos llevará el rumor y un ser alado hará conocer el asunto. Como veis, este capítulo 10 de Eclesiastés está lleno también de pequeños refranes o pequeños dichos populares también que establecen el camino hacia la sabiduría. Se parece mucho a lo que encontramos en el libro de Proverbios, y aunque los temas que aparecen en este capítulo 10 de Eclesiastés son un poquito random, un poquito aleatorios, los podemos ordenar según estas dos categorías o estas dos maneras de vivir. Podemos vivir como sabios o podemos vivir como necios. Como os decía, mientras los 9 primeros capítulos de Eclesiastés establecen ese camino hacia la sabiduría, el capítulo 10 nos advierte de la insensatez del necio. Y las palabras que más se repiten ahí son necio, necedad, insensatez. Algunas traducciones dicen locura también. Ahora, cuando hablamos del necio, no estamos hablando de la persona que le falta la habilidad intelectual para ser más inteligente, sino de alguien que ha perdido el norte en cuanto a la moral. O dicho más fácil, el necio es aquel que no teme a Dios o que no sigue en sus caminos. El necio es aquel que sabe lo que tiene que hacer y hace lo contrario o no hace nada. Vamos con lo primero que quiero compartir. La primera cosa que quiero compartir es esta. No dejes que una decisión estúpida estropee tu reputación. Escuchad de nuevo el versículo 1. Las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. Y esto es justo a lo opuesto que se describe en Eclesiastés capítulo 7, versículo 1, donde habla de la persona sabia, cuando dice, mejor es el buen nombre que el buen ungüento. Y esto continúa también con el pensamiento que vimos la semana pasada, al final del capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 18, donde dice, pero un solo pecador destruye mucho bien. Y es que Salomón está utilizando una ilustración para comunicar lo fácil que es arruinar la reputación de uno. Un perfumista cortaba cortezas, recolectaba ciertos frutos, ciertos aromas y fragancias para elaborar un costoso y un excelente perfume con aceites y otras cositas para desprender una fragancia ahí dulce. Pero las moscas se sentían atraídas hacia ese perfume que estaba preparando el perfumista y de repente llegaban por ahí, caían en el ungüento, se descomponían en ese perfume que estaba haciendo el perfumista y entonces desprendían un olor asqueroso y repugnante. Mira, ¿cuántos de vosotros habéis encontrado estos bichos verdes alguna vez? ¿Cómo se llama eso?
chinches verdes. Siempre estoy hablando de Guatemala, pero en Guatemala se llama chinches hediondos. ¿Sabéis por qué? ¿Habéis intentado matar o pisar alguno de estos bichitos alguna vez? Hacen una peste increíble. Un solo bichito de esos pequeñito. Bueno, 2 bichitos en esta sala podrían apestar todo ese teatro si los aplastamos. La cuestión es que una pequeña insensatez puede hacer que las cosas se pongan feas rápidamente. Y es más fácil causar un mal olor que crear dulzura. Y pienso en el rey David, conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que fue fiel al Señor, a sus principios, a su esposa durante 40 años. Pero se quedó una vez en su casa en lugar de ir a la batalla y luego rechazó batallar con esa batalla interna cuando él deseó a Betsabé mientras esta mujer se estaba bañando. Tras cometer adulterio y matar a su esposo, a su marido, se desencadenaron terribles consecuencias para el rey David y también para su reino. ¿O qué decir de Noé? ¿Cuántas décadas construyendo el arca, siguiendo las instrucciones de Dios, solo para emborracharse después del diluvio y quedar completamente en vergüenza delante de sus hijos? O también Moisés, que aprendió esta verdad por las malas cuando, tras años de obediencia, casi 40 años vagando por el desierto, a punto de entrar en la tierra prometida, viene Moisés y golpea con toda su ira y su rabia aquella roca en el desierto, y entonces se le prohíbe entrar en la tierra prometida. Creo que son poderosas advertencias para nosotros sobre cómo un momento de descuido, como una decisión imprudente o una palabra impulsiva pueden destruir nuestra reputación, incluso del hombre o de la mujer más piadosos. Lo hemos visto en el caso de David, de Noé, de Moisés, y puede pasarnos a ti y a mí también, porque lo que cuesta años construirse puede ser derribado en solamente un instante, en un solo momento, porque un pequeño error puede arruinar una gran vida. Nuestra reputación es delicada y las consecuencias del pecado son devastadoras. Dice el apóstol Pablo en la carta que escribe a los Corintios, capítulo 1, versículo 5, 1 Corintios capítulo 5, versículo 6, dice: ¿no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Ayer estaba leyendo la noticia de que una fábrica de cloro en Vilanova y la Geltrú ha ardido, ha explotado, no sé qué, y han confinado, ¿os acordáis de esa palabra? Ya no nos acordábamos. Pero han confinado a la población de Vilanova y a los alrededores, porque esa fábrica de cloro ha salido como una seta ahí de esas de bomba atómica que ha ocupado prácticamente toda la ciudad, con el riesgo de contaminarse de ese aire. Y bueno, ayer por la tarde ya estaban desconfinando lentamente y diciendo que podían volver a las actividades normales, pero habían confinado Vilanova y 5 pueblos alrededor, por solamente una fábrica. Por solamente una fábrica que ardió y que todo el cloro sale de ese lugar. La semana pasada, no sé si también vosotros lo notasteis o no, pero uno de estos días que yo salí de casa, y mirad que esto es increíble, y creo que en alguna forma Dios me ha bendecido con esto, porque no huelo. Yo no huelo. Hace tiempo que no huelo, no tengo olfato, ¿vale? Sabor sí, gusto sí, pero el olfato no. Entonces eso también puede hacer que nuestro matrimonio dure más todavía, ¿no? Cuando uno no huele ciertas cosas. Bueno, el tema es de que salgo de casa y salgo de casa y me sorprende porque no huelo, pero me viene un olor súper fuerte al salir de casa. Y digo, qué raro que es esto, ¿no? Me subo al coche y sigo oliendo eso. Y se me miro los zapatos, a ver si había pisado alguna cosa, nada. Llego al lugar donde había quedado con las personas que había quedado y antes de bajarme, ¿qué es lo que hice? Lo que hacemos todos, ¿no? Sigo oliendo mal. Entonces, llego donde están las personas con las que había quedado y me dicen, ¿tú no sientes como un olor? Y yo me quedo así, yo pensaba, ¿seré yo? Pero no era yo, es que también aquí, por eso digo, no sé si lo olisteis también, pero una fábrica de fertilizantes aquí en Vic hizo, no sé si aprovechó que estaba nublado, lloviendo o cuál era el rollo, pero una fábrica de fertilizantes empezó a soltar algo que también empezó a oler toda la ciudad, lo que pasa que no duró muchas horas. ¿Sabéis que me gusta preguntar cosas cuando predico? Y es para que podamos reflexionar yo mismo también. Pero
No sé si pensamos en algún área de nuestra vida, en algún área, el área principal de nuestra vida, donde podríamos estropear nuestra reputación y causar mal olor en las fosas nasales de las personas que están a nuestro alrededor. No sé si has permitido que algo pequeño entre en tu casa y esté causando algún mal olor. No sé si has tenido algún pequeño descuido o estás ignorando algo o estás excusando alguna cosa. Puede ser lujuria, puede ser codicia, puede ser el juego, puede ser la venganza, puede ser el alcohol, puede ser la droga, puede ser cualquier otra adicción, puede ser un espíritu rencoroso, un espíritu que no perdona, puede ser la ira, puede ser la mentira. Dejadme deciros que es mejor seguir el camino de la sabiduría que caer en la necedad. El segundo punto es: guarda tus creencias o te llevarán a un comportamiento insensato. Lo vemos en el versículo 2. Dice: el corazón del sabio lo guía hacia la derecha y el corazón del necio hacia la izquierda. Ahora, esto no es un comentario político, ni es un insulto tampoco para los zurdos. Como muchos sabéis, la palabra corazón que aparece aquí en las Escrituras, en hebreo representa el núcleo de la persona, el lugar donde se desarrollan los sentimientos, las pasiones, el yo interior. El corazón es la sede de la mente, la sede de las emociones, de la voluntad. Es donde la gente piensa, donde la gente toma decisiones. Cuando nuestros corazones están guiados por la sabiduría, es más probable que vayamos en la dirección correcta. Y cuando habla de la derecha se refiere a la posición de honor, a la fuerza, a la integridad, también así como la usa David en el Salmo 16, versículo 8, dice: al Señor he puesto continuamente delante de mí. ¿Por qué? Porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por otro lado, la izquierda, cuando aparece en la Biblia, se refiere la mayoría de veces a aquello que está mal, a lo incorrecto, a lo malvado. Lo vemos en Mateo 25, 33, por ejemplo, cuando Jesús separa las ovejas de los cabritos o de las cabras y dice: y pondrá las ovejas, ¿dónde? A su derecha, y a los cabritos a su izquierda. ¿Cuántos os habéis sentado en la derecha o en la izquierda hoy? Yo veo más gente a mi derecha, pero en realidad es la izquierda. Entonces, bueno, ahí se queda eso. Cuando una persona toma decisiones insensatas, sus mismas actitudes, sus acciones, están anunciando a todos a su alrededor que es un insensato. Dice el versículo 3, aun cuando el necio ande por el camino, le falta entendimiento y demuestra a todos que es un necio. Un necio no puede ocultar sus creencias ni su comportamiento porque se manifiesta en la manera en la que vive. O en otras palabras, podríamos decir que un necio es fácil de detectar. Su comportamiento difunde su necedad. Dice Proverbios 13:16, todo hombre prudente obra con conocimiento, pero el necio ostenta necedad. Si intentas hacer lo correcto sin pensar lo que es correcto o sin pensar correctamente, entonces puedo acabar haciendo lo incorrecto. Ahora, el problema no es solo aquello que hago. El problema es de dónde nace aquello que estoy haciendo. La necedad no es simplemente una mala conducta. La necedad es vivir desconectado de la presencia de Dios. Así que no basta con cambiar de dirección. Necesitas un corazón renovado que camine con el sabio por excelencia. ¿Quién es el sabio por excelencia? Jesús. Y Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Es mejor seguir el camino de la sabiduría que caer en la necedad. La tercera cosa es: cultiva un espíritu tranquilo para disipar la ira. No sé cómo me estáis observando en ese aspecto, pero esta semana pasada alguien me mandó un mensaje y me dijo: Pablo, te veo como más calmado y más relajado. Y yo le pregunté: ¿eso es bueno o es malo? No, te veo como más en paz, no sé, hasta en la cara te lo veo. Digo, pues no sé, pero si es, me dice, sea lo que estés haciendo, sigue haciendo eso. Pues bueno, está bien. ¿Vosotros cómo me veis? ¿Estoy más calmado o no? No estoy igual. Bueno, es igual. El punto es que te mires tú, ¿vale? Y tu corazón. Y que podamos cada uno cultivar, como digo, ese espíritu de mansedumbre, tranquilo, para disipar la ira. ¿Te alteras con facilidad? ¿Te alteras con facilidad? ¿Te cuesta mantener la calma? Recuerda que la manera en la que nosotros reaccionamos a las cosas
Es nuestra decisión. Veíamos durante toda esta serie de estudios de cambios profundos que nadie te puede obligar a la manera en la que tú reaccionas. Tenemos que eliminar de nuestro vocabulario, es que esa persona me ha ofendido, es que esa persona me ha hecho enfadar. Porque eres tú quien decide si te enfadas o no te enfadas y cómo afrontas esa situación. En los versículos del 4 al 7 se nos anima a responder con calma. Dice, si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. Hay un mal que he visto bajo el sol, como error que procede del gobernante, la necedad colocada en muchos lugares elevados, mientras los ricos se sientan en lugares humildes. He visto siervos a caballo y príncipes caminando como siervos sobre la tierra. Número 4, prepárate para que pasen cosas malas. Y esto, como dijimos hace unas semanas, no es el karma cristiano, porque eso ni siquiera existe el karma, menos va a existir el karma cristiano, ¿no? Pero, sino que es así como lo dice Dios en su palabra. Si elegimos la venganza, si elegimos vengarnos de los demás, si elegimos intentar hacer daño a los demás, las cosas pueden volverse contra nosotros. Dice así el versículo 8, el que cava un hoyo, ¿qué? Cae en él, y al que abre brecha en un muro, lo muerde la serpiente. ¿Vuestros padres cuando ibais al campo no os decían, no levantéis piedras grandes? ¿Os lo decían? ¿Os advertían de eso? A mí por lo menos sí, cada vez que íbamos a la montaña. Me decían, Pablo, deja esa piedra, no levantes esa piedra, deja esa piedra tranquila, quítate de ahí, ¿no? Ven para aquí con la familia, deja la piedra. ¿Y qué creéis que hacía yo? Obviamente, no hacía caso. Y entonces, cada vez que íbamos al campo, empezaba con el pie, con la puntita, a darle una piedrecita, hasta que se movía un poco y después la intentaba levantar. Y así me pasó que una vez levanté en la casa de colonias de Berea, que muchos conocéis, levanté una piedra que había enorme y cuando levanté esa piedra, ¡qué guapo! Empezaron a salir bichitos transparentes, así blanquitos, pequeñitos. ¿Y qué si eran las crías de un alacrán o de un escorpión negro que estaba ahí? Pero yo solo estaba viendo las crías pequeñitas que se movían por todos los lados. Si vas al campo y levantas una piedra grande, te puede aparecer cualquiera de esos animales. Aunque los que trabajan en la prevención de leyes o las leyes de prevención de riesgos laborales hacen buen trabajo, el versículo 9 nos dice que de todas maneras los accidentes van a ocurrir. El que saca piedras puede lastimarse con ellas. ¿Quién nos ha hecho daño alguna vez cortando madera? ¿Habéis cortado con hacha alguna vez algo? ¿Nunca se te ha escapado el hacha o le has dado plano y casi te vuelas el pie? A mí me ha pasado. Claro que tampoco hacía caso cómo tenía que coger el hacha, ¿no? Pero dice aquí, el que saca piedras puede lastimarse con ellas. Una piedra te puede caer encima. El que raja leños puede lastimarse con ellos. La madera sale disparada también a veces cuando uno la corta. Número 5, dedica tiempo a mantenerte alerta. O como dicen algunas personas, o en otros lugares, sácate filo o mantente afilado. Es importante dedicar tiempo a dar prioridad a la preparación de tus herramientas. Eso es lo que vemos en el versículo 10. Dice, si el hierro está embotado y él no ha amolado su filo, entonces tiene que ejercer más fuerza. La sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Alex, Medina, ¿qué pasa si las cuchillas no están bien afiladas? No cortan, no va la máquina. Adrián, ¿qué pasa si el formón no tiene punta? ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se puede utilizar si no tiene filo? Modesto, ¿qué pasa si el pelacables no tiene filo? ¿Cómo cortas? ¿Cómo puedes? ¿Qué fuerza tienes que hacer para estirar el cable y poder pelarlo? ¿No? Es casi imposible. Los que trabajáis en cocina, ¿qué pasa si los cuchillos no están afilados? ¿No os pasa que vais a la carnicería y pedís algún trozo de carne y cuando el carnicero está cortando dices, ¡guau, qué guapo!, ¿no? Parece que está cortando ahí mantequilla, ¿no? Y tú cuando llegas a casa con esos pedazos de carne dices, va, lo voy a cortar en más trocitos y arrastras el trozo de carne en lugar de cortarlo porque los cuchillos de casa no van, ¿no? Muchas veces no cortan como uno esperaría. Cuando las herramientas no están bien afiladas, ¿sabes qué hay que hacer? Hay que hacer el doble de trabajo, el doble de esfuerzo para que puedan funcionar. Y eso es lo que está diciendo este versículo. Entre otras cosas,
de la importancia de permanecer, de estar en la palabra de Dios y tener conocimiento de las Escrituras para cuando llegue la oportunidad poder testificar y poder dar un buen testimonio y estar preparados. Algunas personas trabajan el doble y solamente ven la mitad de los resultados porque no se mantienen espiritualmente alerta en todos los sentidos. Es mejor seguir el camino de la sabiduría que caer en la necedad. La sexta cosa es actúa a tiempo. Aunque es importante prepararse, también debemos asegurarnos de no posponer las cosas. Es graciosa la sociedad en la que estamos. Se nos llama la sociedad del microondas, de que queremos todo ya, pero también somos la sociedad que está procrastinando todo el tiempo, que está dejando siempre todo para mañana. Nuestro lema es, lo que puedas hacer mañana, no lo hagas hoy. Y lo de nuestros padres eran, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Nosotros decimos, deja para mañana lo que... No pasa nada, tranquilo. Vamos adelante. Lo vemos, mira, en el versículo 11. Dice, si la serpiente muerde antes de ser encantada, no hay ganancia para el encantador. Lógico, ¿no? Si pica al encantador ya no puede tocar. No sé cuántos habéis visto alguna de esas imágenes, pero los encantadores de serpientes eran personajes de entretenimiento comunes en esa época, también en la época de Salomón, en la que está escribiendo Eclesiastés. Ahora hay algo curioso, es que las serpientes no tienen oídos externos, pero las serpientes oyen a través de las ondas sonoras que llegan a su estructura ósea en la cabeza. Por eso los encantadores son capaces de tocar esas tipo flautas o punji, como se le llama en la India. Empiezan a agitar ese instrumento y empiezan a tocar, y eso empieza a vibrar en la cabeza de la serpiente y empieza como a hipnotizarlas. Pero si el encantador tarda demasiado en empezar a soplar delante de la serpiente, ¿qué es lo que va a pasar? La serpiente le va a morder y va a perder esa oportunidad de ganar dinero. La pregunta que te hago es, ¿hay algo que estás posponiendo? ¿Hay algo que estás dejando para más adelante y dices, ya lo haré, tengo tiempo, ya lo haré? ¿Hay algo? Número 7, vigila tus palabras. ¿Alguna vez has sido víctima de tu propia lengua? Yo también. No te doy tiempo ni de responder porque nos ha pasado a todos, ¿no? Todos hemos sido en algún momento víctimas de nuestra propia lengua, de nuestras propias palabras. Fíjate en los versículos 12 y 13. Llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio, mientras que los labios del necio a él consumen. El comienzo de las palabras de su boca es insensatez, y el final de su habla, perversa locura. Cuenta la historia de una mujer que fue a confesarse con un sabio rabino porque se sentía mal, porque había estado hablando mal acerca de su vecina. Así que esta mujer le preguntó al rabino cómo podía hacer para arreglar eso que ella había hecho, ese hecho de haber estado hablando mal acerca de su vecina. Y vino el rabino y le dijo, coge una almohada llena de plumas, vete al monte más alto en tu ciudad, raja esa almohada y deja que el viento se lleve todas las plumas. Y la mujer hizo caso al rabino. Cogió una almohada llena de plumas, subió al monte más alto de la ciudad, rajó la almohada y empezaron a salir todas las plumas y a esparcirse por todo el monte. Y la mujer lo hizo y al día siguiente volvió y le preguntó al rabino diciéndole, ya he hecho aquello que me dijiste, ¿esto es todo? ¿O hay algo más que tengo que hacer? Y el rabino le respondió, ahora ves al monte y recoge cada una de esas plumas que han sido esparcidas. Y la mujer protestó diciéndole, eso es imposible. El viento se ha llevado todas esas plumas, están todas por todo lugar. Y el rabino le dijo, exactamente. Así ocurre con las palabras que decimos sin pensar. Una vez que salen de nuestra boca, no podemos saber a cuántos lugares van a llegar ni el daño que pueden causar. Las palabras que soltamos no se pueden recoger. Y muchas veces lo que decimos sin pensar deja olor a muerto en nuestra vida espiritual. No sé si podéis ver eso. Un pequeño error puede arruinar una gran vida. Dice Proverbios 10:21, los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Proverbios 15:2 dice, la lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades. Y no seamos como este que se describe en Proverbios 18:2.
El necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón. Un poquito más adelante, Eclesiastés 10:14 dice que hay algunas personas que hablan incesantemente, mientras que no dicen absolutamente nada. El necio multiplica las palabras, pero nadie sabe lo que sucederá. ¿Y quién le hará saber lo que ha de suceder después de él? Salomón advierte contra esto, porque cuanto más hablamos, mayores son nuestras posibilidades de transgredir a alguien con nuestra lengua. Y todos, como os decía, hemos experimentado el horror de decir algo demasiado rápido al abrir la boca. ¿Y qué? Abrimos la boca y metemos la pata. Es otro de los refranes. Y todos, como os decía, hemos experimentado eso. Número 8, no sigas el camino de los necios. El camino de la sabiduría es no seguir el camino de los necios, entre otras cosas. Porque dice así el versículo 15, que ellos no saben a dónde van. Dice, el trabajo del necio lo cansa tanto que no sabe ir a la ciudad. El proverbio dice que, viene a decir que una persona puede estar tan involucrada, hablando acerca de las cosas que pasan a su alrededor o en el universo, que se pierde de aquello que le preocupa a la persona común, es decir, encontrar de nuevo el camino a casa. Hay gente que hasta se las ingenia para perderse en un camino completamente recto. Es mejor seguir el camino de la sabiduría que caer en la necedad. Número 9, evita la autosuficiencia. Nuestra cultura no valora la moderación. Todos son excesos. Muchos consumen, se entregan a cualquier placer que puedan encontrar. Versículos 16 y 17 nos pintan un cuadro de los que simplemente viven para sí mismos. Dice, ay de ti tierra cuyo rey es un muchacho y cuyos príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú tierra cuyo rey es de noble cuna y cuyos príncipes comen a su debida hora para fortalecerse y no para embriagarse. Todo el libro de Eclesiastés nos advierte del peligro de malgastar nuestras vidas entregándonos a placeres excesivos mientras buscamos un propósito y un sentido para nuestra vida en cada uno de esos placeres. Cuando leí este versículo que viene ahora, el versículo 18, inevitablemente pensé en que ahora mismo no tenemos un local propio y que no estamos pendientes de si el techo se cae o no, si hay goteras o no hay goteras. Pero cuando tengamos nuestro local, ¿qué queremos? Queremos tener un local bien, ¿no? Queremos tener un local cuidado, un local bien guapo, ¿no? Queremos tener un edificio o un local propio que sabemos que ese edificio o ese local no cambia vidas, ¿cierto? ¿A quién le cambia la vida el edificio? No cambia la vida el edificio. Pero lo que sucede dentro del local, lo que sucede dentro del edificio, dentro de la sala, eso sí cambia y eso sí transforma las vidas. Dice ese versículo 18, por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa. Ahora el versículo 19 resume el estilo de vida de una persona perezosa. Para el placer se prepara la comida, dice, y el vino alegra la vida y el dinero es la respuesta para todo. Este es el lema de mucha gente en nuestro país. Come todo lo que puedas, bebe todo lo que puedas y consigue todo, absolutamente todo lo que puedas. Es decir, Salomón en este proverbio o en este dicho no está diciendo que el dinero es la solución para todas las cosas. Está diciendo que nuestra sociedad ve en los placeres la solución para todas las cosas. En el comer, en el beber y en el conseguir más dinero, más posesiones. Es mejor seguir el camino de la sabiduría que caer en la necedad. Y por último, número 10, no hables mal de los demás. Este último mandato se encuentra en el versículo 20 y creo que nos da un zasca a cada uno de nosotros. ¿Sabéis qué es un zasca? ¿No? Pues ahora lo vais a escuchar. Dice, ni aún en tu recámara maldigas al rey, ni en tus alcobas maldigas al rico, porque un ave de los cielos llevará el rumor y un ser alado hará conocer el asunto. Muchos famosos, muchos presentadores de televisión, muchos políticos se han metido en un lío bien grande cuando estaban hablando pensando que el micrófono estaba muteado y seguían hablando cosas delante de toda la gente. Sucedió en un congreso en el que estuve también en Madrid. Estaba un predicador, no sé si Máximo también creo que lo conoce, y estaba en un congreso con mucha gente
y pensaba que el micro estaba desmuteado y estaba muteado y va de buscar el versículo y de repente se escucha, ¿dónde coño está el versículo? Y entonces, claro, imaginaos que dice eso, ¿no? Y cuando levanta la vista, la gente estaba así mirándolo. Y él en ese momento, pues tierra, trágame, ¿no? Otro dicho y otro dicho popular, ¿no? Me han dicho que la regla de oro, dice que la regla de oro en la política es suponer que el micrófono siempre está encendido. Dicen que esa es la regla de oro de la política, que supongas que el micrófono siempre está encendido. Y Jesús ya nos puso en alerta en cuanto a esto. Dice Lucas 12, del 2 al 3, dice así. Dice, y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, dice, todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz. Y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Según lo que dice Jesús, el micrófono, ¿qué? Siempre está abierto, siempre está encendido. Ahora, antes de recordarte estos 10 puntos que hemos visto, quiero preguntarte algo con mi corazón, con el corazón en la mano. Y es, ¿hay algún rincón de necedad, que estés tolerando en tu vida? ¿Crees que hay alguna mosca que se ha caído en el ungüento o en el perfume de tu vida que pueda estropear tu testimonio o lo está ya estropeando? Iglesia, estoy convencido de que hoy el Señor nos llama a poner delante de Él ese rincón de necedad que hay en cada una de nuestras vidas, ese rincón de necedad que estamos tolerando. Y puede que no sea algo grande, pero quiero recordarte esto, que un pequeño error puede arruinar una gran vida, una gran reputación. Así que hoy Dios nos llama no solamente a hacer cambios, sino a rendirle cada área de nuestra vida por completo. Porque no se trata de portarse mejor o de hacer mejor las cosas. Se trata de volver el corazón a nuestro Dios, al sabio Dios. Así que quiero recordaros cada uno de esos puntos. El primero dice así: no dejes que una decisión estúpida estropee tu reputación. El segundo es: guarda tus creencias o te llevarán a un comportamiento insensato. El 3 es: cultiva un espíritu tranquilo que disipe la ira. El cuarto es: prepárate para que pasen cosas malas. El quinto es: dedica tiempo a mantenerte alerta, o como hemos dicho, sácate filo, mantente afilado. Número 6, actúa a tiempo. Número 7, vigila tus palabras. Número 8, no sigas el camino del necio. Número 9, evita la autosuficiencia. Número 10, no hables mal de los demás. Es mejor seguir el camino de la sabiduría que caer en la necedad. Porque recuerda, un pequeño error, ¿qué? Puede arruinar una gran vida. Así que, ¿qué vas a hacer esta semana con lo que has escuchado? ¿Qué vas a hacer a partir de mañana? Os dejo con 4 cosas prácticas que nos ayuden durante esta semana. La primera cosa es arrepentirnos ahora mismo de cualquier creencia o de cualquier comportamiento tonto, necio, lo que sea, al cual nos estemos aferrando. Arrepiéntete de cualquier creencia o comportamiento necio al que te estés aferrando. Número 2, identifica esa cosa que has estado posponiendo, esa decisión, y enfréntala. Confróntate a ti mismo con eso, hoy. Número 3, afílate espiritualmente. Afílate, eso quiere decir, preocúpate por empaparte de la palabra de Dios, por adquirir más sabiduría, por leer la Biblia todos los días, por hacer lo posible por unirte a ese grupo de estudio, que es el de los martes en las oficinas. Y por último,
concéntrate en llevar la fragancia de Cristo, el olor de Cristo, a cada una de las conversaciones que tú puedas tener con cualquier persona con la que tú normalmente te relacionas. Acuérdate o recordemos que vivimos en una misión. Y recordad también que no estamos solos en este camino. Jesús, que es la sabiduría encarnada, camina con nosotros para que no vivamos como necios. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.